Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Siempre es un gusto acompañarlos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de la empresa eléctrica Quito. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Seminarium presenta el próximo 15 de junio en Quito el evento de electricidad y energías renovables ENAEP 2023, un foro de análisis, conferencias y paneles de debate donde podrás conectar con expertos de la industria, expandir tu red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de inversión. Para más información, visita nuestras redes sociales o www.seminarium.com.es. Y a esta hora quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, él es Gonzalo González, presidente de la Comisión Petrolera del Ecuador, Competro. Gonzalo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, María, gracias, saludos a su audiencia que cada vez es más grande y más interesante. Muchísimas gracias por su presencia. Gonzalo, siempre es interesante la coyuntura del tema petrolero. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, no únicamente con el petróleo a nivel internacional, sino en nuestro país, cuando además, lamentablemente, ha habido una baja de la producción petrolera? Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque existen geológicamente los recursos que podrían potenciar un incremento a la producción. Lamentablemente, la mora en la ejecución es evidente, no solamente el sector más importante de la economía, sino del gobierno en cuanto a sus ejecutores. Y ahí estamos viendo las consecuencias, estamos viendo un circo alrededor de un juicio político, etcétera, que lo único que hace es agravar la situación económica de los ecuatorianos. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo en el Ecuador, con un creciente incremento de la economía ilegal, minería ilegal, corrupción y narcotráfico. Todos estos elementos tienen que ver en que se afecte la producción petrolera, empezando además porque vamos 6 o 7 gerentes en la estatal. Por supuesto que tiene que ver, porque en la medida en que usted no genere empleo, porque no hay inversión, cada vez ese desempleado va a tener mayores posibilidades de ser contratado por esa economía ilegal. Y eso agrava no solamente la crisis económica en general, sino la conducta y la moral pública. Usted se imagina cuando una persona que depende de un empleo formal, de una economía legal, pasa a formar parte de una gran cantidad además, empleados de esa economía ilegal, lo que se produce, el cortocircuito que se produce respecto a la moral y de las conductas ciudadanas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Porque, por ejemplo, en este caso con ustedes estamos conversando sobre los distintos problemas que generan que la producción baje, porque evidentemente no quieres invertir, las empresas dejan de contratar y lo ilegal nos está ganando el terreno. ¿Qué hay que hacer? Producir, ejecutar, gobernar, que es lo que venimos demandando la mayoría de los ecuatorianos. 9 de cada 10 venimos suplicando un cambio de 360 grados, 180 grados del gobierno nacional, que empiece a gobernar, que empiece a ejecutar. Y eso es lo que ha faltado a lo largo de estos 2 años de gestión de la administración del gobierno Lazo. Le voy a poner unos ejemplos, mire, para contextualizar esta conversación muy agradable que estoy teniendo con usted. El país al día de hoy produce 395,000 barriles por día, más o menos. De esos 395,000, es la primera vez que se reporta en la producción petrolera un porcentaje de producción de gas que no se utiliza, Claro, que se el que quema se en quemen un los caso, mecheros. se quema en unos casos y en el otro caso sí se utiliza en generación en termomachala, ¿verdad? De esos 395,000, aproximadamente 8,500 es producción de gas, ¿no? 4,500 que se queman en estos mecheros y los 4,000 que se consumen en la generación de termomachala. Pero mire usted, entre enero del 2022 la producción era de 466,000, es decir, 363,000 que le correspondería a Petroecuador y 103,378 a las privadas. En el volumen anterior que yo le indicaba de los 395,000, de los cuales 385,000 son petróleos, ya se incluye la producción del bloque 1667, que a la fecha de reversión de estos dos bloques eran más o menos de entre 14 y 15,000 barriles por día. Es decir, Petroecuador no solo que ha bajado, ha declinado, no solo que
ha dejado de controlar la declinación natural que tienen los pueblos, sino que produce menos, produce mucho menos. Entre enero y febrero del 2023, la producción llega a 468. O sea, cada vez producimos menos, teniendo recursos suficientes geológicamente generosos para producir más. ¿Qué hace falta? Inversión. ¿Qué hace falta? Trabajo. ¿Qué hace falta? Alinear los planetas, empezar a gobernar. La situación es muy crítica, María Gracia. Le voy a dar otro dato. Mire lo que está sucediendo con la balanza comercial petrolera. Mire lo que sucede. Esto es un dato muy preocupante. En el año 2021, la balanza tenía un saldo positivo, casi del 47%, en el 2019 del 47%. Es decir, era mucho más de lo que se exportaba en dólares de lo que se importaba en derivados. Ahora estamos importando demasiados combustibles. Hoy ha crecido la importación de diésel, pero no solo eso, ahora la balanza casi es neutra. Y en enero de este año hubo déficit. Apenas la diferencia cuando el saldo positivo es del 0,18%. Pero esa balanza comercial petrolera no es una cosa aislada. La principal fuente de inyección a los recursos generales de la balanza del país estaban alimentadas por los ingresos petroleros. ¿Ustedes imaginan el impacto en la balanza general? ¿A dónde estamos yendo con esta situación? Totalmente. Con un crecimiento de las importaciones y además tenemos un subsidio creciente de 3,000 y pico millones de dólares. Ahí es cuando podríamos decir que el petróleo deja de ser realmente uno de los principales fuentes de ingreso del país porque estamos gastando más de lo que estamos vendiendo. Obviamente, pero deja de ser a costa de que hayan más pobres en el Ecuador, ¿no? El 80% de la población es pobre, vive con $80 al mes, 80%. Gonzalo, entonces sí es un tema de decisión política, sin duda, como usted nos decía, ejecutar, pero además esto incluye otros factores. Estamos enfrentándonos probablemente, y nos decía hoy el ministro de Energía, el estiaje se va a adelantar por el fenómeno del Niño. Entonces, si se adelanta el estiaje, significa que necesitamos producir mucha más electricidad, pero no tenemos la capacidad, y ahí es cuando viene otra vez el tema, ¿qué pasa con el gas? No hemos incluido la licitación, o no hemos sacado la licitación del gas natural. Tenemos suficiente fuel oil para poder generar de energía térmica. ¿Qué más puede hacer, por ejemplo, en los campos petroleros que tendrán que renunciar aparte de esto? Y eso seguramente signifique baja más de producción. Por lo menos va a haber menos disponibilidad de exportación, ¿no? Porque van a tener que consumirse, en algunos casos, diésel, desafortunadamente, y al consumir diésel vamos a incrementar el subsidio. El incremento de las importaciones del diésel casi en el 30% en el bimestre de este año es preocupante y en parte se debe al déficit de la generación y al backup que necesitan las operaciones petroleras, en donde tranquilamente podría utilizarse el gas que se quema en las teas. Entonces, yo entiendo que el ministro está preocupado por esta situación cuando hace este tipo de declaraciones. Y esa preocupación tiene que conllevar a ejecutar un plan inmediato de participación privada. ¿Por qué? No es que porque Petroecuador nos caiga mal, no es porque ideológicamente se nos pretenda ubicar en el lado de los liberales o neoliberales. En el país no hay neoliberalismo. La actividad económica está concentrada en el Estado, de los principales recursos, energía, petróleo, telecomunicaciones, están monopolizadas por el Estado. Y esa ineficiencia del Estado, la falta de recursos, la falta de un marco normativo que sea propio o que equipare la necesidad de la dinámica de la industria, hace que haya ineficiencia en el sector público. Y eso es evidente. La empresa estatal petrolera no ha funcionado. Y si seguimos haciendo las mismas cosas, no va a funcionar. No tiene recursos. Y la extracción de petróleo necesita recursos de riesgo. Es una actividad sumamente costosa. Es sumamente costosa y son operaciones de riesgo, aunque geológicamente tengamos en el país una geología generosa para encontrar esos recursos petroleros. Pero ya es hora de cambiar el modelo y de empezar a anunciar estas licitaciones que no implican privatización, implican simplemente convocar a la iniciativa privada a realizar inversiones en este sector tan importante que de paso, María Gracia, es el único sector que puede poner caja en el corto y en el mediano plazo. No existe otro sector de la economía ecuatoriana que pueda poner caja con esa inmediatez. Pero ahí hay que también
concentrarse en resolver los problemas. Tenemos más de un año sin una regulación ordenada por la Corte Constitucional, casi 2 años. La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Ambiente que dicte una norma que regule la socialización de los proyectos para poder aprobar los nuevos permisos ambientales. Y esto hablamos de todo, no únicamente del sector no extractivo, solamente de eso. todo. Y probablemente su próxima entrevistada, que Hablamos también de minería. una persona probablemente le comente este tema. Pues usted se imagina la situación o el efecto que eso produce. Que no tengamos un marco regulatorio para aprobar los permisos ambientales. Sí. Y ni un gobierno que ponga en orden a los ministerios y que tenga un norte que vaya todos apuntando en el mismo lado. No puede ser que el uno apunte al norte, que el otro apunte al sur, que el otro apunte al este y el otro al oeste. Y encima con una Contraloría que aparece como un fantasma que asusta, que espanta y que ha paralizado a todo el sector medio burocrático y público del país, siendo el peor de los ejemplos, porque está permeada de corrupción. Es una institución permeada de corrupción. Y ahí la evidencia más clara. 2 contralores con procesos penales, el uno prófugo y el otro preso. Y todas estas instancias medias siguen operando. No es que los contralores hacían todo, pues, María Gracia. Por favor, hay que destapar ese velo. Es como en toda institución pública, lamentablemente los mandos medios continúan haciendo lo que han estado haciendo durante los últimos años. Aquí yo sí quisiera decir que concluiríamos diciendo, aquí habría que separar lo político de lo técnico. Lamentablemente, ¿cómo hacerlo? Hay ejemplos en el mundo que realmente hayan logrado eso y su parte principal, que para nosotros es lo petrolero, puede avanzar. Eso es lo que anhelamos, que empiece a ponerse encima de la mesa el sentido común, divorciada a las posiciones ideológicas y políticas. Que el sector más importante de la economía funcione técnicamente, con sentido común, que seamos capaces de sentarnos en una misma mesa todos a construir un futuro para esta industria. Autoridades y ciudadanos, actores de la industria. No puede ser que un funcionario de nivel medio al que no le importa nada, por ejemplo, para ponerle un ejemplo hasta coloquial, un permiso de una estación de servicios que se otorgó y que tiene una vigencia determinada, donde el riesgo es totalmente del privado. Viene un señor coordinador de la Agencia de Regulación y Control, un señor Salas, para poner hasta el apellido, y le extingue el permiso porque dice que no ha cumplido con un cronograma de ejecución de inversiones, cuando de por medio ha habido una pandemia, cuando está dispuesto a invertir y cuando eso genera empleo y genera inversión. O sea, y al señor no le importa nada porque está sentado en un escritorio ganando el sueldo todos los meses. Y un señor que se quiere arriesgar a poner en ejecución un proyecto a su costo y riesgo, está impedido de generar empleo para muchos ecuatorianos que necesitan ese empleo. Encuentran estos bloqueos. Esa es la realidad, para ponerle un ejemplo coloquial. Gonzalo, y yo le quiero agradecer, tenemos muchísimo más de qué hablar con respecto, no únicamente al sector petrolero, que es su fuerte, sino en sí todo este sector extractivo tan importante y que necesita cambios, pero que sobre todo necesita gestión y decisión por parte del gobierno. Así que próximamente espero que podamos continuar hablando sobre esto. Siempre a sus órdenes, María Gracia, y por el país estamos ahí siempre para aportar con el poco conocimiento que nos ha dado la experiencia en este sector. Le agradezco mucho. Feliz tarde. Conversamos a usted, con muchas gracias. Gonzalo González, presidente de la Comisión Petrolera del Ecuador. Y ahora quiero recordarles que pueden recibir en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Seminarium presenta el próximo 15 de junio en Quito el evento de electricidad y energías renovables ENAEP 2023, un foro de análisis, conferencias y paneles de debate donde podrás conectar con expertos de la industria, expandir tu red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de inversión. Para más información, visita nuestras redes sociales o www.seminarium.com.es. Enseguida regresamos en Generación Responsable. Seguimos en Generación Responsable. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora quiero presentarles a Carolina Orozco, gerente país de Torata Mining. Carolina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Generación Responsable. Gracias a ti, María, gracias por la invitación. Siempre un placer estar en tu programa. Bueno, comencemos dando seguimiento un poco a lo que hablábamos anteriormente con Gonzalo González. Hablábamos sobre esta necesidad que tienen no únicamente el sector petrolero, el sector maderero, sino creo yo principalmente el sector minero, de que
salga esta reglamentación por las consultas y demás por el tema ambiental para poder tener el permiso. ¿Cómo están en ese punto? ¿Cómo están las empresas que ya se encuentran en el país y aquellas que quieren invertir? No, yo creo que la palabra que nos identifica ahorita en el sector minero es preocupados. Es la verdad, desde octubre del 2021 que salieron las resoluciones de la Corte Constitucional combinando al Ministerio del Ambiente a que elabore una regulación para un nuevo proceso de socialización de los estudios de impacto ambiental, que es un paso previo a obtener la licencia y con la licencia poder operar. Hemos esperado y estamos ya mayo del año 2023, no tenemos todavía la norma. Sabemos que el Ministerio del Ambiente está a puertas de poder expedirla. Sin embargo, hay una demanda de inconstitucionalidad por parte de la CONAIE presentada en la Corte Constitucional ante el proceso que ahorita se está siguiendo, que es el proceso de consulta prelegislativa. Es decir, algo que tenía que haber sido técnico en favor de lo social para facilitar las inversiones extranjeras y la producción nacional y a todos los proyectos en general, ha sido politizado. Y ese es un enorme problema. Porque si bien lo político es necesario, el desarrollo del país es algo inminente, es algo que la población de los ecuatorianos no necesitamos. Y aquí yo no te hablo solo como minera, porque este problema del Ministerio del Ambiente afecta a todos. Nosotros veíamos que son más de 103 proyectos, según datos del propio Ministerio del Ambiente, que están frenados sin poder obtener una licencia ambiental. Y entre estos, María Gracia, ¿quiénes? Construcción de hospitales, construcción de escuelas, carreteras, camaroneras, temas de generación eléctrica, plantas de producción. Y todo esto repercute en qué? En que si no podemos hacer los proyectos o expandir los proyectos existentes, no solo mineros, de toda índole industrial en el país, no hay mayor inversión, no hay más impuestos del gobierno y no hay más contratación de mano de obra, que es lo que todos los ecuatorianos necesitamos. De cada 10, solo 3 tienen trabajo. Y esos otros 7 están esperando y poniéndoles esperanzas en el gobierno de poder generar trabajo digno. Pero las empresas estamos con las manos cruzadas. Que esto además tiene mucho que ver y está relacionado sin lugar a dudas con el tema de la inseguridad, porque tristemente quien no tiene empleo termina delinquiendo por la necesidad sin que esto lo justifique. Entonces ahí nos damos cuenta que el país está prácticamente paralizado, no únicamente para el sector extractivo, para el sector minero, para estos sectores importantes, sino para todo. Ahora, ¿qué pasa también cuando muchas de estas compañías mineras están listas para pasar a una siguiente fase que también va a necesitar de mano de obra y va a generar empleo, como por ejemplo construcción de mina, operaciones y demás? ¿Qué pasa con la estabilidad que necesitan? Nosotros tenemos todos los minerales críticos para este momento de transición energético, pero si no tienen estos permisos, no puedes avanzar. Así es, de hecho en el Ecuador tenemos 4 proyectos que están listos para ir a construcción. Lo que les falta es la licencia ambiental. Justamente, bueno, tenemos Loma Larga, La Plata, El Domo y Cascabel, que son 4 proyectos que podrían incrementar no solo la mano de obra y contratación local, porque en el pico de la construcción es cuando más contratación tenemos, sino la generación ya la producción de minerales. Eso quiere decir la exportación, mayores regalías a pagar al Estado, las regalías de las cuales el 60% tiene que ser reinvertido alrededor del área de influencia del proyecto de donde se está sacando el mineral. Eso quiere decir mayor calidad de vida para los ecuatorianos, de las comunidades, porque hay algo cierto. Generalmente, no es una regla para todos, pero la generalidad es que donde están los proyectos mineros son en lugares remotos donde no ha sido muy masiva la presencia del Estado. Entonces, con estas minas en producción, puede solventarse muchas brechas sociales que existen en territorio. Esos 4 proyectos hoy, bueno, le han apostado al país, tienen fe, pero están a la espera. Y esta espera genera incertidumbre. Los mineros nunca pedimos que nos den permisos más flexiblemente ni más laxo. Nosotros pedimos agilidad y que se cumpla con la norma. La norma dice que en 6 meses te tienen que expedir una licencia ambiental, lo que hoy no se cumple porque demora 3, 5, 8 años. ¿Tanto tiempo llevan muchas empresas esperando la licencia? Sí, no te hablo de estos 4 proyectos, te hablo de la generalidad, general. un espectro general del sector minero. Es alrededor de 3 a 5 años y tenemos casos que van más de 8 años también a la espera. Entre grandes, medianos y pequeños mineros estamos hablando de todo el sector integral. Entonces, cuando tú no tienes las reglas claras, lo único que pides es certezas. No pedimos menos estricticidad, porque los mineros responsables cumplimos con la ley y más allá de la política pública. A nosotros de esa milla extra, el one extra mile, es lo que nos identifica, la minería responsable y con propósito. Lo que pedimos es claridad y la regulación, que se expida la regulación para saber qué es lo que tenemos que cumplir. La incertidumbre
yo creo que es la inestabilidad que hoy tenemos como sector. Y el sector, sin lugar a dudas, genera un círculo virtuoso con las comunidades, porque como nos lo mencionaba Carolina, ustedes entienden que muchos de estos recursos quedan acá y generan construcción de centros de salud, de escuelas y mucho más. Entonces, ¿qué es lo que se pediría, además de la estabilidad, además de la agilidad, para que otras empresas puedan llegar al país y no estemos asustando a los posibles inversionistas? Entiendo que en la última PIDAC hubo más interesados por venir a invertir en un país tan rico en recursos minerales. Y ahí tienes un súper buen punto, María Gracia. Nosotros somos un país en recursos minerales. La geología nos acompaña, pero nuestra principal riqueza son las comunidades. Somos los ecuatorianos. Cuando tú te pones a comparar y ves entre los países de la región, lamentablemente, digo lamentablemente, las empresas miran al Ecuador hoy, pero con esta idea de somos el menos malo de la región, comparándonos con Perú, con Colombia, y no debería ser así. Nosotros deberíamos ser el first call, el primero en la lista, por todas las bondades que tenemos, porque tenemos gente amable, gente trabajadora y sobre todo gente que necesita trabajo, y necesita trabajo digno, un trabajo legal, porque tenemos recursos minerales vastos, tenemos recursos hídricos que se necesitan para la minería que maneje adecuadamente esos recursos hídricos. Tenemos una biodiversidad que somos únicos en el mundo, que los mineros pueden manejarla bien y ser aliados estratégicos para su conservación. Perdón. Por ejemplo, tenemos bosques protectores, donde la minería no está prohibida, donde la minería tiene que tener más cuidado. Pero bosques protectores con un Estado que hoy lamentablemente no tiene recurso económico para poder mantenerlos. Las empresas mineras que están en esos bosques hacemos el trabajo muchas veces de eso, de la conservación. Nosotros cuidamos, tenemos presencia y tenemos recursos, tenemos estrategias que involucran la biodiversidad dentro de nuestra operación minera. Lamentablemente, a veces se dice que hay que elegir entre el ambiente o la minería, o el agua o la minería. Y no es así. Es una falsa dicotomía. Quien conoce el sector minero te lo dice una ingeniera ambiental. Yo no soy ingeniera en minas, no soy geóloga, soy ingeniera ambiental. Cuando conoces el sector minero te enamoras, pero tienes que estar lo suficientemente abierto para conocerlo y conocer sus bondades sociales y ambientales, no solo económicas, porque eso todos lo conocemos. Y en ambientales voy a hacer una acotación y realmente es increíble cómo en muchos de los proyectos mineros ustedes pueden identificar el trabajo que realizan, inclusive recuperando especies que se creían perdidas porque tienen gente que se dedica a eso. Van recuperando donde por la minería se continuó. Ahora, para terminar también, Carolina, ¿qué es lo que se pediría específicamente en este punto? Un punto en el que el ámbito político tiene tal vez a todas las autoridades bastante ocupadas buscando encauzarse por allí, pero que no pueden dejar de gobernar y no pueden olvidar que hay sectores que son indispensables y fundamentales para la gente. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que pedirían directa y frontalmente? Seguridad jurídica, que se respete todos los acuerdos, los permisos, los actos administrativos otorgados en favor de las compañías. Y sabemos que la incertidumbre está en los nuevos permisos, que los que ya se fueron otorgados y los contratos que están firmados se respeten como fueron firmados y permisos otorgados. Seguridad jurídica con respecto a eso. Que se pueda trabajar en conjunto con el gobierno para poder expedir la normativa que tanto falta hoy por hoy, principalmente la ambiental. Es la que el sector necesita con mayor prioridad, porque te puedo hacer una lista enorme de regulaciones que pueden ser perfectibles, como todo en el mundo es perfectible, pero la urgente es la norma para poder hacer el proceso de participación ciudadana para las decisiones ambientales. Y yo creo que también, por último, pero no menos importante, necesitamos seguridad. Y ya no te hablo de la jurídica. Seguridad en territorio, seguridad física. Lo que está pasando y los índices de criminalidad que tenemos en territorio son índices que no se había vivido en los últimos 10, 15, 20 años en la historia del país. Y claro, con espacios que los antimineros, y yo respeto muchísimo a los antimineros que son por el tema de activismo ambiental. ¿Quién más que yo, como una ingeniera ambiental, puedo entender las convicciones propias? Pero aquellos que se ha politizado o que tiene un trasfondo criminal, están afectando mucho los proyectos. Que no se confunda con lo criminal. Me quiero quedar con ese mensaje entonces, que seguramente tendremos que profundizarlo también en otro momento. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ti por la invitación, siempre un gusto. Muy gentil, gracias. Recuerden, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve.
Seminarium presenta el próximo 15 de junio en Quito el evento de electricidad y energías renovables en AEP 2023, un foro de análisis, conferencias y paneles de debate donde podrás conectar con expertos de la industria, expandir tu red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de inversión. Para más información visita nuestras redes sociales o www.seminarium.com.es. Y aquí despedimos Generación Responsable a todos. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.